grabados, música, presentación de libros, como en este caso, es nuestro quehacer para aportar simplemente en la construcción de una sociedad distinta, mejor y con un verdadero rostro. Ciertamente la pandemia que estamos viviendo nos ha puesto en una situación, por decir, extraña en nuestra convivencia y ha puesto también en evidencia y lo que hemos dicho muchas veces, tantas afirmaciones sobre nuestra realidad social que no se eran, que no son reales y nos hemos encontrado con nuestra realidad. Y obviamente el libro efectivamente aporta una reflexión desde cómo en lugares distintos y diversos, cómo se ha ido enfrentando esta realidad. Y yo diría, a veces tenemos tanto que aprender. Y por lo tanto, creo que es un aporte, yo diría, a que en algún momento, como conversábamos en algún momento, la humildad nos llegue. Y en definitiva, observar a otros y junto a otros, tal vez diseñar caminos y nuevos amaneceres. Y yo creo que el libro ciertamente está en esa línea y además con la autoridad que tiene obviamente nuestro estimado amigo, que aporta desde su experiencia y no simplemente en un observatorio simplemente teórico, sino observando el quehacer. Y esa reflexión hoy día es muy importante. Además, quiero señalar que está presente con nosotros, estamos muy felices que esté en este lanzamiento, una jurista, una persona que tuvo altos cargos en el Poder Judicial, ministra, que además es escritora y además es cineasta. Es decir, qué hermoso encuentro en esta realidad de lanzamiento derrotados por el libro. Muchas gracias. Don Onedio Pedemonte Villablanca, conocido como el Dr. Pedemonte, es presidente de la Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan, también jefe de UTC Cardiovascular del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y docente del Departamento Cardiovascular de la Universidad de Valparaíso. Así que él, como lo decía nuestro presidente, es una persona con una vasta experiencia en estas materias. De más está decir que en algún momento tuvo la oportunidad de trabajar en ese gran equipo que formó el doctor Jorge Kaplan, así que además se une esa experiencia magnífica y también sus viajes, su formación en el extranjero, especialmente en Bélgica. Por lo tanto, nos complace en el día de hoy dejar con la palabra al doctor Pedemonte para que nos hable de lo que fue esta experiencia y lo que significa el libro Derrotados por. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Es para mí un enorme honor y agrado estar en esta sala, donde es un espacio para la cultura, que está tan venida menos este último tiempo, pero que es necesario rescatar, como sea, con estos sistemas, y agradecer también a los que están conectados, a los internautas que están viéndonos a través del Internet, pero es necesario comunicarse y conectarse porque nos han hablado de distanciamiento social y yo estoy absolutamente en contra de eso,
El distanciamiento solo existe. No podemos vivir distanciados socialmente. Para iniciar un poco la conversación respecto a la presentación de este libro. Esta es la segunda edición del libro. Tuvimos la suerte que este libro, que fue el primer libro de la pandemia del COVID-19 presentado en Chile, pudiese ser recogido de manera muy adecuada por la comunidad, y no solamente por la comunidad, sino que el propio ministro, en una presentación que hizo hace un par de meses atrás, a raíz de la información del COVID, le hizo una propaganda a nuestro libro, en el sentido que encontraba que era un aporte, y yo me alegro por eso, y tengo entendido que lo leyó completamente la primera edición. La segunda edición nace un poco por eso, y voy a explicar por qué más adelante. Primero voy a tratar de explicar por qué derrotados por un virus. Hablaba recién Luis de que en todos los ámbitos de la ciencia, sociales, naturales o médica, tenemos que tener en algún momento un cierto grado de humildad. Y cuando digo derrotados por un virus, estamos hablando que no solamente fuimos derrotados los médicos frente a nuestros pacientes y que vemos que se contagian y fallecen, sino que también las instituciones, todas las instituciones políticas, las instituciones sociales, incluso yo creo que todos hemos fallado de alguna u otra manera, y que por eso que si bien es cierto el nombre del libro es quizás provocador, pero es también para que hagamos una introspección y digamos, veamos dónde hemos fallado, juntémonos de nuevo a conversar, investiguemos, dialoguemos, para poder sacar adelante este problema que aún no termina. ¿Y por qué lo hice? Lo hice fundamentalmente porque sentía de que muchas cosas, estamos llegando al mes de marzo de 2020 todavía, muchas cosas no se habían señalado, hay muchas cosas que probablemente se hicieron mal, a pesar de que teníamos un retroscopio que era la experiencia del hemisferio norte, donde el virus fue tan devastador, especialmente en Italia, en España y en Francia. ¿Y para quién lo hice? Lo hice fundamentalmente para el público general, porque evidentemente a veces los médicos pecamos de tecnicismo y no sabemos explicar las cosas correctamente. Y afortunadamente lo escrito es más fácil, para mí en todo caso, de poder expresar y comunicar de manera simple al público general lo que significa una pandemia de esta envergadura. ¿Por qué también? ¿Cuál fue otra motivación? Porque trabajo en un servicio público. Hace 35 años que trabajo en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, siempre en el sistema público de salud, donde probablemente estuvo el impacto mayor y tiene el impacto mayor la pandemia en nuestro país, en todos los hospitales públicos. Y me siento genuino representante, no solamente de la medicina y la ciencia, sino de ser un funcionario público, de trabajar con la gente más humilde. Afortunadamente, y recién lo recordaba Jorge, cuando solamente sí podemos estar en un hospital público, pero si no miramos por las ventanas, como decía nuestro querido y recordado profesor, el doctor Jorge Kaplan, que había que mirar por las ventanas del pabellón, mirar hacia afuera. Afortunadamente, si no miramos hacia afuera de los muros de un hospital y recorremos las calles de Viña del Mar, los cerros de Viña del Mar, las calles de Valparaíso, los cerros de Valparaíso, las poblaciones, nos vamos a darnos cuenta exactamente de lo que está ocurriendo y cuál es el fenómeno que ocurre en nuestra región, en nuestra ciudad.
Afortunadamente, esos 4 años que estuve con el alcalde Kaplan en el municipio me sirvieron para darme cuenta, por ejemplo, por qué razón la gente no asistía a la residencia sanitaria que está aquí justo al frente del Hotel O'Higgins. Me daba cuenta perfectamente por qué la gente no podía confinarse o hacer la cuarentena cuando tenían que ir a vender a la feria de Achupaya o a la feria de Miraflores. Uno se da cuenta de algunas cosas que hay que percibirla cuando uno está y conoce el mundo social, el mundo real. Y yo creo que eso me da, con todo respeto y humildad lo digo, autoridad para haber publicado este libro. Pero en general, cuando los médicos decimos por qué hacemos algo, 270 páginas de un libro, no lo hacemos tampoco solamente para comunicar, sino que para tratar de ayudar, de aportar. Y fundamentalmente, ¿a quién aportar? En el caso particular de un médico, aportar fundamentalmente a los pacientes. Nosotros queremos salir bien parados de esta pandemia y queremos que los pacientes no se enfermen, se mejoren y puedan salir y pueda terminarse la pandemia, que es un rol importante y fundamental de los médicos. También tengo una responsabilidad, soy jefe de una unidad de paciente crítico, también tengo una responsabilidad con el personal sanitario. Hoy día vemos con espanto que en el Hospital de Los Ángeles hay 500 personas contaminadas y 500 personas que están en cuarentena, y probablemente ese hospital, estoy hablando de Los Ángeles, región del Biobío, Chile, ¿no? Que están en este momento probablemente sin poder atención, sin darle la atención adecuada a sus pacientes, y supongo que 500 personas tienen un impacto mayor en lo sanitario, en esa ciudad del sur de Chile. Por lo tanto, teníamos que preocuparnos también de nuestro personal, cómo proteger a nuestro personal para que ellos puedan atender oportunamente y eficientemente a los pacientes. También como funcionario público y como docente universitario, tenía la responsabilidad y tengo la responsabilidad, porque lidero un equipo de 200 personas, de capacitarlos, de la capacitación, de hacer docencia, de investigar. Desde marzo en adelante nosotros constituimos un grupo de investigadores del COVID, analizando y tratando de conocer los últimos papers de lo que estaba sucediendo en el mundo. Desde marzo nos contactamos con mis colegas de Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, etc. Están mencionados en el libro, no los voy a mencionar a todos, para que me contaran qué es lo que estaba sucediendo en esos países, de manera de poder entregar una información correcta. Pero desafortunadamente, y aquí Luis y Jorge me entenderán, este mensaje no llegó con el impacto que uno quiere a las personas que tenían que tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque en la primera etapa, fundamentalmente en la primera etapa, yo pienso, desde mi punto de vista, especialmente, y aquí en el libro lo señalo, cuando estaba el ministro Mañalich, no hubo probablemente un diálogo oportuno en términos de conocer muchas cosas que eran realmente relevantes e importantes del manejo de la pandemia. Y nos fijamos, fíjense, yo soy intensivista, trabajo en una unidad de cuidado intensivo. ¿Quién más que yo quisiera que nos estuvieran llenos de ventiladores mecánicos para atender a los pacientes? Soy el más interesado en eso. Sin embargo, mi visión en ese momento era que ojalá que los pacientes no llegaran a la ventilación mecánica y paráramos la pandemia antes. Sin embargo, hubo en esto de la atención sanitaria, hubo gente ausente. ¿Cuál fue? La atención primaria. La atención primaria se fue para la casa, no participaron, cuando era muy importante. Bueno, de todo esto nace también una discusión al interior del hospital, por ejemplo, por cosas que son realmente obvias hoy en día. Durante marzo y abril,
Tuve que batirme, por ejemplo, con las personas encargadas, no solo del hospital, del ministerio, por el uso de la mascarilla. Hoy día nadie en duda del uso de la mascarilla. Pero créanme que el uso de la mascarilla, esto que probablemente vale menos que 1.000 pesos, fue una contienda dentro del hospital porque nadie sabía si, cuándo y cómo y dónde había que usar la mascarilla. Una cosa tan elemental, para que usted vea lo que nosotros llegamos. Desde el primer momento me convencí de que la mascarilla tenía que ser usada, significó una disputa interna dentro del hospital, y todas estas cosas fueron motivándome a escribir este libro, Jorge. Porque pensaba que, de alguna manera, había que dejar un registro de las cosas que sucedieron, y los únicos registros válidos son los que están escritos. Lo que no está escrito, yo lo dije, no sirve. Yo lo dije porque no sirve. Lo que está escrito, y está escrito en el momento oportuno, es lo que sirve. Y lo que está escrito en el libro está escrito en el momento oportuno. Hay entrevistas del mes de marzo, abril, mayo, junio, cuando empecé a pensar qué hacer. Y lo primero que se me ocurrió fue escribir unos artículos, que fueron 3 artículos. Uno, el primero de ellos, fueron un poco extensos, debo reconocer. Están en el libro, por lo demás. Fueron un poco extensos, pero necesarios. El primer artículo eran reflexiones sobre la feroz pandemia que afecta a Chile, que en el fondo lo que ponía como énfasis, que hoy día todo el mundo habla de eso, pero en abril y mayo no se hablaba, que era tremendamente importante, y voy a hacerlo con algunos detalles, el diagnóstico y el testeo. Pero resulta que los ministros, las autoridades públicas de nuestro país, iban a la loza de los aeropuertos a buscar ventiladores, y nadie se preocupó de implementar laboratorios para tener un test rápido y oportuno. Personalmente, cuando yo tenía que pedirle una PCR, que todo el mundo habla de la PCR, se demoraba 14 días en traer de vuelta el resultado. 14 días ya había pasado la enfermedad, ya el señor había contaminado a todo el mundo y ya no había cómo parar la enfermedad. Entonces a mí me parecía realmente importante tener que enfatizar en testeo, diagnóstico, aislamiento, trazabilidad. Aislamiento, bueno, empezaron a salir las residencias sanitarias, que creo que ha sido un gran aporte. La trazabilidad, bueno, se necesitaba gente que trabajara en el terreno para trazar a la gente. Ir, no sé, a Las Palmas, a Chupaya, a Forestal, a Independencia, a Las Torres, etc. Había que ir para allá para decir, acá está la persona que hay que, de alguna manera, proteger y que esta persona no contamina a la otra persona. Entonces, estas cosas, diagnóstico, testeo, aislamiento, trazabilidad, que están en este primer artículo, no se están haciendo bien, y tampoco algo que voy a tener que, yo sé que es polémico, pero lo tengo que decir y estoy convencido que está en la línea correcta, tampoco hubo ninguna palabra sobre el tratamiento precoz de la enfermedad. El segundo artículo se refiere más o menos en la misma línea a que prevenir es mejor que curar. Y aquí vuelvo a lo anterior. Mejor que los pacientes no lleguen al hospital. Pero ¿qué se hizo con los pacientes en ese momento? Le decía, está escrito, porque eso también está escrito y nadie puede negarlo. Señor, usted tiene COVID, váyase con paracetamol para su casa y aíslese y no salga nunca más. Esa es la información que tenía un paciente. Llegaba a su casa, vivía probablemente en 40 metros cuadrados, habían 6-7 personas en su habitación y los contaminaba todos. Un paracetamol los contaminaba todos. Entonces eso evidentemente también fue un elemento y un fenómeno importante. Por eso prevenir es mejor que curar. Y prevenir, cuando digo prevenir una enfermedad, nosotros no solamente somos atacados por un virus, sino que también tenemos la posibilidad, y eso tenemos que decirlo, de mejorar nuestros mecanismos de defensa, nuestra inmunidad, y eso está ampliamente relatado en el libro, nuestra inmunidad de manera de poder defendernos mejor frente a la enfermedad. ¿De qué manera? Bueno, justamente lo contrario de lo que se hizo. Mucha gente se fue, se confinó
subió de peso, se transformaron en sedentarios y fueron víctimas fácil del virus. Porque la mejor manera de defender nuestros mecanismos de defensa son lo que hacemos en la Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan, cuando intentamos rehabilitar a la gente, es que tengan una dieta saludable, que hagan actividad física, y es justamente lo contrario de lo que se estaba haciendo. Entonces, prevenir es mejor que curar. Y el tercer artículo es un poco más polémico, porque evidentemente aquí entramos en una disyuntiva que a mí me parece que no es tal, que se refiere, se señalaba que cuando el remedio es peor que la enfermedad. Bueno, eso que nos decía nuestra abuelita, y ese artículo, bueno, pero yo creo que todos estamos dándonos cuenta que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y yo lo voy a decir sinceramente. Todos los días aparece mi querido ministro, porque yo lo conozco y soy amigo de él, Enrique París, y antes Mañalich, y antes otros más, señalándonos cuántas víctimas hay del COVID, cuántos se contagiaron, cuántos fallecieron, cuántos fueron al hospital, cuántos ventiladores mecánicos quedan, cuántos ventiladores mecánicos nos faltan, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero ¿cuántos nos dicen? ¿Cuántas veces nos han dicho? ¿Cuánta gente falleció o está falleciendo porque no tienen alcance y oportunidad para tratarse el cáncer? ¿Cuántas personas no accedieron al hospital porque no pudieron acceder por tratarse de su infarto agudo del miocardio? ¿O llegaron tarde por un accidente cerebrovascular? ¿O sufrieron una enfermedad mental? ¿O hubo violencia intrafamiliar? ¿O se suicidó? Etcétera. Hay un impacto en la salud mental de las personas que sin duda no está tabulado en ninguna parte. Entonces, el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque si hay exceso de mortalidad, es porque hay cosas que no estamos haciendo bien. Y lo que nos interesa a nosotros es que la gente no fallezca. Con esto culmina también con un impacto mayor, que en definitiva, el impacto mayor es que es también el impacto social y económico. Porque el impacto social y económico no afecta a las personas de mayores ingresos, sino que afecta a las personas más vulnerables, a los que tienen más factores de riesgo cardiovascular, a los que tienen más obesidad, a los que tienen más diabetes, a los que tienen más hipertensión, a los que son más fumadores, a los que son más estresados porque no saben cómo alimentar a su familia. Entonces no es un problema sencillo. Entonces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y eso no se está tabulando, creo yo. Bueno, para no alargar tanto esta conversación, debo decir que la segunda edición sí está motivada porque en esta análisis, y yo lo decía del inicio, me hice asesorar por mis amigos en el extranjero, especialmente aquellos del hemisferio norte. Y aquellos amigos del extranjero me iban entregando información que yo encontraba información muy importante y muy relevante. Particularmente uno, que a lo mejor me está escuchando porque la invitación está en Bélgica, que es un compañero de toda una vida, el profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, Philippe Ball, que ha sido un amigo de toda una vida, en que él se comprometió también en esta empresa, y como ha trabajado con algo que puede parecer extraño para todos nosotros, pero ha trabajado con el continente africano durante todos estos años, formando y capacitando gente, él hizo, y en esta segunda edición está bien expresado, una entrevista a 10 médicos africanos. ¿Por qué? Porque existe una paradoja impresionante en el mundo. Resulta que los países más pobres han sufrido menos que los países más ricos. Y hay que buscar una explicación. Es un enigma, no sabemos por qué. Algunas hipótesis existen y están planteadas en el libro. 10 médicos de Níger, de Nigeria, de Burkina Faso, de Ruanda, de Burundi, de Benín, de Guinea Ecuatorial, etc., participaron en este libro, dando su testimonio de lo que ellos creen, por qué ellos hasta ahora
han sufrido menos. Ellos, los africanos, que han tenido casi siempre que pasar por desoladoras pestes. Recuerden ustedes que ustedes probablemente han escuchado de ébola, que los fallecidos de ébola estaban en las calles, tenían que recogerlos de las calles, así como fue en Guayaquil, desgraciadamente, tenían que recogerlos de las calles, los que fallecían de ébola. Ahora no ha sucedido. Ellos dicen, ahora no nos está sucediendo lo que nos sucedió con el ébola. El ébola no nos llegó a nosotros, tampoco hay vacuna para el ébola. Pero los pobres africanos han sufrido, y no lo digo peyorativamente, han sufrido mucho de las pestes, por su pobreza, por su clima, por montones de razones. Pero ellos tienen una cantidad de enfermedades impresionante. Yo no sé si alguien sabe, pero en África este año van a fallecer 800.000 personas de paludismo. Y el paludismo ataca no a los mayores de 70 años, ataca a personas menores, a niños. Y yo creo que nadie se preocupa que mueran 800.000 personas en África de malaria, paludismo o malaria. Pero aparte de eso tienen otras enfermedades. Y ellos, y aquí vamos a venir con algo que conversamos anteriormente, ellos se tratan con algunas cosas que son ancestrales, otras no, otras son propias de la vivencia particular de cada uno de ellos. Ellos saben que si no atacan la enfermedad antes de llegar al hospital, están muertos, porque no hay hospitales que tengan la capacidad que tiene el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, no existen. Entonces tienen que buscárselas por otra mano. Pero para que tengan ustedes una dimensión, hoy día en África, que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, o sea, es 60 o 50 veces más grande que Francia, 30 millones de kilómetros cuadrados, tiene exactamente los mismos contagiados que Francia, 2 millones de contagiados y 50.000 fallecidos, o sea, un continente 60 veces más grande que Francia, 1000 veces más pobre que Francia, tiene exactamente los mismos contagiados y los mismos fallecidos, con un agravante aún, que los países que son más occidentales o de cultura occidental, como es África del Sur, donde se concentran los mayores fallecidos, y la África del Norte, en Argelia, en Túnez y en Marruecos, el África del Norte concentran los mayores fallecidos, y toda el África subsahariana, la África central, es donde hay menos fallecidos. Entonces hay que, en algún momento, y yo no voy a señalar, las hipótesis están en el libro, no las voy a decir yo ahora, hay que reflexionar sobre este fenómeno. Otro fenómeno que me ha parecido relevante en el libro, que la única figura política, yo no diga que yo ataqué, estaría mal dicho, pero al que yo me referí de manera más precisa fue con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque no fue casualidad, y no es casualidad, que Estados Unidos, que tiene el 17%, que entrega el 17% del PIB a la salud, tenga la más alta tasa de fallecidos de todo el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque hubo un presidente en su momento que le quiso bajar el perfil de la enfermedad, que quiso negar que existía, que se metió en temas que no le correspondía. Algunos podrían haber tenido algo de razón, pero sin embargo el comportamiento de Estados Unidos, que es el país o uno de los países más ricos del mundo, es el peor del globo terráqueo. También yo creo que tiene que llegar a alguna reflexión. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? La ciencia, y hoy con esto voy terminando, pero la ciencia, ¿quién más que todos ustedes que no son del mundo médico van a fijarse sobre todo en la respuesta de la ciencia? Y la respuesta de la ciencia, y voy a decir algo que no es mío, lo dijo ayer en una entrevista Luc Montagnier, que es un premio Nobel, descubridor del virus del SIDA del 2008. La ciencia perdió credibilidad. Y esto que puede parecer a lo mejor un poco duro, es así, y la gente lo siente así. La ciencia ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque se disputan entre partes
lo que tienen que hacer o no hacer, el tratamiento correcto o el tratamiento incorrecto, y con la intervención de una serie de sesgos que son terriblemente complejos, están en el libro, que son los conflictos de interés. Los conflictos de interés de los grandes consorcios farmacéuticos, de los Big Pharma, han intervenido de una manera, para mí, inmoral en el manejo de esta crisis, esperando ellos lucrar con la cura milagrosa o la vacuna milagrosa. Y eso efectivamente es así, nos guste o nos guste. Para terminar, decir que pueden haber muchas preguntas, pero decirle que este tema de las vacunas es un tema muy interesante. Si quieren lo podemos dejar, si hay rondas de preguntas o de conversación, es muy interesante. Pero bueno, yo a la vacuna, primero que nada que yo soy pro vacuna, por varias razones. Porque en la historia de nuestro país, especialmente de nuestro país, hemos erradicado casi todas las enfermedades infecciosas gracias a un plan nacional de vacunas. Digamos, hablemos, por ejemplo, del sarampión, de la polio, de la varicela, de la viruela. Muchas de esas enfermedades se erradicaron de este país gracias a la vacuna. Ojo, ¿qué tipo de vacuna? Y ahí pueden haber varias interrogantes. ¿Qué tipo de vacuna debemos colocarnos? Yo creo, pero la vacuna tiene una gracia, sí, que nos da esperanza. Y yo creo que lo que hemos perdido, la mayor parte de los chilenos y los gente del mundo, hemos perdido la esperanza. Y la vacuna nos da optimismo y esperanza. Y eso yo creo que nos hace bien al alma interna, a nuestra alma, para poder salir adelante, porque es muy importante esa parte en la lucha de esta pandemia nunca vista hasta el día de hoy. Con esto termino, Jorge. Muy bien, han sido estas palabras de presentación muy elocuentes de Onelio Pedemonte, que nos señalaba en síntesis, ¿no es cierto?, cómo desde el mundo público, desde su experiencia, ha venido desarrollando todo un trabajo para poder transmitir humildemente, y yo creo que la palabra humildemente se ha repetido tanto por don Luis como por Onelio, como casi la forma, ¿no? Con muchas limitaciones, en muchas ocasiones yo diría que incomprensión de distintos ámbitos. Creo que ha sido una presentación cabal que reafirma lo que Onelio presenta en el libro Derrotados por un virus. A mí me parece muy interesante, a quienes están viéndonos online, señalarles que el libro está muy bien estructurado, parte de la primera vivencia de Onelio viviendo, ¿no es cierto?, un encuentro familiar en el hemisferio norte, en torno al Caribe, y cómo desde ahí él empieza a enterarse de información y de noticias que después empiezan a alarmarlo, empiezan a generarle, ¿no es cierto?, una preocupación por lo que está ocurriendo y por cómo se está alertando esta situación en los medios de comunicación, y desde allí se va desarrollando, ¿no es cierto?, un libro que combina también una pluma muy asertiva, interesante, sugerente, en un tema que por supuesto es doloroso, es duro, pero que hace que para el lector resulte más explicativo, de mejor comprensión, y por lo tanto en un lenguaje también cercano con las personas que quieren entender lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo especialmente en su entorno más directo. Así que pienso que es un aporte muy, muy significativo a la realidad que hemos vivido y que estamos viviendo, a no dejarnos estar, a no confiarnos. Creo que la palabra derrotados, Onelio la utiliza muy bien en términos también de poner un semáforo que es un poco más que una luz amarilla, es una advertencia muy certera a cómo tenemos que presentarnos frente a la realidad que estamos viviendo. Así que, sin más, vamos a dejar la palabra a las personas que quieran preguntar. Creo que Juan nos va a transmitir las preguntas online que vamos recibiendo y dejamos abierta la comunicación. Marcia, ¿quería usted señalar algo? Yo quería preguntarle al doctor
porque se habla mucho de la teoría conspirativa, ¿no? Y eso ha unido mucho en la unión de la gente. ¿Usted tiene alguna idea cómo se origina este mal, este virus? ¿Realmente convence de que haya sido de un laboratorio, de un accidente en Wuhan, en China? ¿Y cómo se propaga con tanta velocidad por todo el mundo? Bueno, es muy interesante la pregunta, pero yo no soy experto en eso, pero me voy a referir a lo que le escuché ayer al premio Nobel de Medicina que hice referencia, Luc Montagnier. La teoría de él, que ha sido muy criticada, debo decir, pero se asemeja un poco a lo que probablemente ocurrió, y después voy a responder la segunda pregunta, es que probablemente con el objeto de buscar algún mecanismo para otra enfermedad, no voy a referirme tanto en profundidad, utilizaron el coronavirus por creer que era un virus de poca malignidad para crear algún antídoto o alguna vacuna. Y es probable que esto no haya sido casualidad. Y es probable que esto haya ocurrido en un laboratorio de gran eficiencia como era el laboratorio de Wuhan. Existe la posibilidad, y eso está claro porque ya lo sabemos, que el virus puede haber mutado en algún animal, ya sea en los murciélagos o en el pangolín, pero hoy día sabemos que muta, porque así lo dijeron, en los bisones que están en Jutlandia del Norte, en Dinamarca. Sabemos que muta. De tal manera que puede haber sido casualidad, puede haber sido conspiración, puede haber sido, qué sé yo, descuido, pero evidentemente, muy probablemente, este virus puede haber salido de algún laboratorio, y la característica sí de este virus, que nunca se imaginaron, y ahí respondo a la segunda pregunta, es de alta contagiosidad. Alta contagiosidad, y ahí sí que no hubo ningún problema, porque estamos en un mundo global. Fíjese usted lo que le pasó al gerente, está en el libro, de una firma alemana y que estaba en Shanghái. Y él llega y lo invita el empresario chino a su casa. Y le dice, bienvenido a mi casa. Para él, para Alemán es un honor, bienvenido a mi casa. Y mire, justamente le voy a presentar, hoy día vienen llegando de Wuhan unos parientes míos, se los voy a presentar. Y ese fue lo que difuminó, se expandió y hizo circular el virus en Alemania. El mundo globalizado hoy día hace que la gente esté súper conectada, y las casualidades existen, las posibilidades y las coincidencias existen, de tal manera que este virus también contagió de manera brutal, especialmente la región de Lombardía. Lombardía tiene un aeropuerto ahí que es en Milán, pero aparte de Malpensa hay aeropuertos comerciales y donde tiene un gran intercambio con los chinos y con la región de Wuhan. Y de esa manera, en 15 días, en 3 semanas, en 4 semanas, en los primeros días de marzo, la región de Lombardía estaba absolutamente contagiada. Pero no solamente contagiada, sino que lo sorprendió de tal manera que no pudieron siquiera poder controlar la enfermedad, y las unidades, fue realmente desastroso, como las unidades de cuidado intensivo, especialmente de Bérgamo, en el centro de la Lombardía, fueron desbordadas por pacientes. Fíjese que un hospital, el Juan 23, el hospital de Bérgamo, el Juan 23,
que tenía algo así como 30 unidades de cuidado intensivo, en menos de 3 semanas tuvieron que convertir camas y llegaron a 500 unidades de cuidado intensivo. Y ustedes vieron con pavor, ¿no es cierto? Vimos con pavor cómo la gente se despedía a los mayores de 65, 70 años. O sea, estamos por ahí, Luchito. Se despedían de sus familiares a través de tablets, porque no tenían ni siquiera la posibilidad de un ventilador mecánico. Y fue terriblemente desastroso. O sea, la contagiosidad, el desconocimiento de cómo el mecanismo de acción de este virus fue absolutamente sorprendente. Hoy día, para tranquilidad, debo decir que hemos avanzado. A mi juicio, poco, pero hemos avanzado. Hoy día, y en el hemisferio norte, no está ocurriendo lo mismo. Hoy día existe una tasa de contagio que nos alarmamos porque leemos el diario, cualquier diario dice que es alarmante la segunda ola, pero el nivel de ocupación, eso lo puedo decir porque he conversado con mis colegas ayer y antes de ayer, que están en Francia, están en Bélgica, el nivel de ocupación de UCI es mucho menor. ¿Por qué? Porque mucho, incluso no haciéndole caso a la Organización Mundial de la Salud, han implementado tratamientos precoces que han permitido que los pacientes no lleguen a las unidades de cuidado intensivo o lleguen más precozmente y se puede actuar más rápidamente y no causando tanta mortalidad. Juan. Doctor, don Jorge Rivas pregunta dónde se adquiere el libro y si cree usted que el clima afecta al desarrollo del virus. Bueno, el libro, no sé si lo dijimos, Jorge, el libro se hizo en beneficio de alguien que también lo ha pasado bastante mal, una institución que lo ha pasado bastante mal. Todas las fundaciones lo han pasado mal, pero fundamentalmente la Fundación Dr. Jorge Kaplan, que yo presido, también lo hemos pasado mal en este tiempo de pandemia. Por lo tanto, el objetivo de este libro es en beneficio de la Fundación Dr. Jorge Kaplan. Se puede adquirir ahí, pero también en algunas librerías como el que leo, o a través de la página web de la Fundación, pueden tener el conocimiento donde pueden adquirirlo, digamos, exactamente. La segunda pregunta, el clima sí tiene un rol. Ahora, yo no soy experto en la materia, pero en mayo, una entrevista que me hicieron acá quizás en abril, mayo, una entrevista que me hicieron en una televisión local, ya había bastante información de que de alguna manera el invierno iba a ser complejo para nosotros. Y el invierno en Chile comienza el 21 de junio. El 17 o el 18 de junio, lo dije en esa oportunidad, en mayo o en abril, se produce el pic de infectados en Chile. Por lo tanto, evidentemente que hay una relación entre las estaciones en cuanto a pic de infección. Y hoy día están entrando en invierno en Europa, en pleno mes de diciembre, que corresponde a nuestro junio, mes de diciembre corresponde a junio nuestro, están en el pic del contagio. En Alemania, en Francia, en Italia, están más o menos en el pic del contagio. De tal manera que los epidemiólogos tienen harta pega y harto trabajo, van a tener que sacar conclusiones de evidencias que son claras. Onerio, ¿cómo ves tú la participación de la OMS en todo esto? ¿Cómo ha sido el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud? Mira, yo creo que la Organización Mundial de la Salud se farrió una oportunidad de haber liderado mejor este proceso, en mi particular punto de vista. O sea, todas estas cosas que yo he señalado, la duda, cómo se contaminaba la gente. Ellos partieron de la base que era una contaminación. Esto es bien técnico, sí. Por gotitas, estuvieron discutiendo no sé cuánto tiempo que podría ser por aerosoles. Y efectivamente, en lugares cerrados puede haber por aerosol. Pero ellos decían, pero ¿cómo? Si es aerosol todo el mundo estaríamos muertos. No es tan así. No es tan así.
porque las cosas no son siempre blanco o negro, no es tan así. Estuvieron discutiendo mucho tiempo con el tratamiento precoz. Hicieron un estudio que se llama Solidarity, un estudio que es calcado al Recovery, que es un estudio inglés, porque solamente confiaron en los ingleses, y los ingleses no les ha ido bien. No confiaron solamente en un grupo, cuando ellos podrían haber tenido la oportunidad. Por eso yo creo que se farrearon la oportunidad. Con los 6.000 millones de dólares de presupuesto que tienen, podrían haber tenido la oportunidad de decir, venga para acá los 7, 8, 10 expertos más importantes del mundo que trabajan en virología, que trabajan en infectología, para que nos pongamos de acuerdo y transmitamos algo coherente al mundo. Y confiaron solamente en un grupo que desgraciadamente ha tenido un comportamiento, desde mi punto de vista, errático en muchas cosas. Hasta el día de hoy, y nadie le puede, ya no hay vuelta, todavía tienen dudas si es que a dónde hay que usar la mascarilla. Pero yo creo que lo que hay que, no puede aparecer un funcionario de la OMS y decir, mire, yo creo que por acá, yo creo que por allá. Tiene que haber una sola voz. Y eso no ocurrió en la Organización Mundial de la Salud. Y como comentábamos hace un rato atrás, la gente, aunque sean grandes expertos, la gente percibe, tiene la percepción de que algo no está funcionando bien, que algo no está claro, que algo no está preciso. Entonces, por supuesto que algunos adhieren. Yo creo que este país, contrariamente a lo que la gente cree, porque yo conozco otra experiencia, este país, a lo mejor por miedo, a lo mejor, no sé, por organización, ha sido extraordinariamente adherente a las políticas públicas y han tenido un comportamiento extraordinario, pienso yo. Aquí lo fácil es echarle la culpa a la gente, pero cuando uno no es capaz de transmitir una política pública con precisión, hay responsabilidades por lo menos compartidas. Y yo creo que la Organización Mundial de Salud es responsable también de eso. Doctor, aquí hay quien pregunta que no le quedó claro por qué en los países más pobres de África el virus se ha expandido menos. Si pudiera un poco profundizar sobre ese tema. Bueno, está en el libro, pero está en el libro. En realidad, para precisar bien, África del Sur se ha compartido prácticamente como los países del hemisferio norte, toda la África del Sur, donde ustedes saben, conocen la historia, hay una mezcla de blancos y negros. África del Norte, Túnez, Marruecos, Argelia, le ha ido mejor que a los países europeos, pero no tan bien como a los países subsaharianos. ¿Cuáles son los países subsaharianos? Son donde mis colegas, 10 colegas, viven o han vivido y cuentan su experiencia. Y primero que nada, yo les señalaba, los africanos han vivido una cantidad increíble de peste y epidemias a todo nivel, y tienen de todo ellos, usan tratamientos ancestrales. Yo voy a simplemente adelantar algunas cosas que son objetivas, que provienen de la medicina herbaria. Nadie conoce una planta, sí la conocemos, pero no es la misma, exactamente la misma, que es la Artemisia annua, que es el ajenjo dulce o el amargo, pero no esté el dulce, o el ajenjo chino, en nuestro país, pero que no tiene las mismas características. Pero resulta, para referirme a esa planta, que es la Artemisia annua proveniente de China, y que está en Madagascar y está en todo el centro de África, tiene una molécula que se llama artemisinina, que tiene un efecto antipalúdico, antimalárico, y tiene probablemente un efecto también contra el COVID-19. Y todo el mundo en la África Central toma eso por nombrar una
una de la medicina herbaria. Además ellos, que tienen, ya como lo hemos señalado, una gran cantidad de malaria, también han utilizado todos los medicamentos, utilizan en forma profiláctica todos los medicamentos que protegen de la malaria. Por lo tanto, ellos también tienen un efecto probable de prevención del virus. También ellos tienen una enfermedad que es una enfermedad terrible, que es la oncocercosis, que es una especie de ceguera que se produce por una mosca negra, que produce una larva, que es un parásito y que les provoca, entre otras cosas, ceguera. Hay una cantidad impresionante y que usan una droga que se llama ivermectina, que no la inventé yo, porque tiene más de 30 años en el arsenal terapéutico y que probablemente también tenga un efecto protector. Y aquí un doctor que se ha hecho muy conocido y reconocido ha tenido grandes problemas porque ha intentado hacer un trabajo científico. No le voy a hacer propaganda porque, aunque lo conozco, no es un amigo mío, pero yo sé que hace un esfuerzo, que es el doctor Ugarte, de probar la ivermectina, y según él a sus pacientes le ha ido bien. De tal manera que hay medicamentos que tienden y cosas que utilizan los africanos que tienden a prevenir los efectos del COVID-19. Una última pregunta, sobre todo ahora que empezaron las vacunas experimentales, donde se está llamando también a voluntarios. ¿Nos podría señalar brevemente cuál es su, a pesar de que está en el libro, cuál es su opinión al respecto? Está Pfizer, está Oxford, gente en las redes sociales opinando fuertemente de este tema. Coméntenos brevemente su opinión para la gente que también está en la duda: ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Qué hacer con sus adultos mayores? ¿Qué hacer con los niños? Bueno, mire, yo tengo, primero que nada, yo soy pro vacuna, lo dije. En Chile hemos mejorado nuestra enfermedad infecciosa, la hemos derrotado gracias a la vacuna. Y la vacuna normalmente, vacuna viene, bueno, pues no puedo contar la historia, pero es una historia muy interesante. Más o menos se desarrolló en Gran Bretaña en los años 1780, 1790. Cómo se produjo la primera vacuna, que fue para viruela, la viruela humana, porque también existía la viruela de las vacas, por eso se llama vacuna, para que los que les interesa la historia. Pero la vacuna normalmente la vacuna previene a través de virus atenuados o virus muertos o bacterias atenuadas o bacterias muertas, para prevenir y provocar inmunidad a las personas. Yo tengo mis dudas, pero a mí me gustaría saber qué vacuna me van a poner. Yo tengo alguna duda, no tengo elementos para decir de que la vacuna Moderna y Pfizer, que es un mecanismo completamente nuevo, que es a través de un RNA mensajero, que interviene en el genoma, yo tengo mis dudas si esta vacuna es efectiva. No es así la de Sinovac, o sea, no vaya a provocar efectos secundarios a largo plazo, porque hay muy poco retroceso, hay muy poco tiempo que se ha probado. No es así alguna otra vacuna que tienen mecanismos de acción que se parecen bastante a las vacunas tradicionales, a través de virus o pedazos de virus atenuados, como la Sinovac, por ejemplo, que está probablemente por llegar a Chile. Entonces, a mí me gustaría que primero la vacuna sea voluntaria y segundo, que me dieran la opción para elegir cuál vacuna yo quiero. Y no que me obliguen a colocarme la vacuna como pretenden algunos gobiernos a través de todo del mundo. Pero yo creo que la vacuna es una esperanza. Como lo dije hace un rato atrás, es una esperanza. Hay más de 130 vacunas que se están probando en el mundo. O sea, esta de Pfizer es la primera que llega. Recuérdense que para que pueda actuar este RNA mensajero tienen que traerlo a menos 70 grados. Y menos 70 grados hasta Chile. Y después de aquí hay que llevarla a Chonchi o a Trillón.
Bueno, el efecto placebo, es difícil acá en una infección, ¿eh? El efecto placebo. Pero normalmente el efecto placebo se utiliza para comparar, ¿no? Comparar entre una vacuna u otra, o entre un tratamiento u otro. Pero en realidad uno debiera tener opciones, y yo creo que opciones van a haber. Como les digo, hay 130 vacunas. En este momento tenemos Pfizer, Moderna, que es muy parecida a la de Pfizer, que va a llegar probablemente en enero, Sinovac, que va a llegar en enero, AstraZeneca va a llegar probablemente también el mes de enero, y otras, CanSino y otras más van a llegar probablemente el primer trimestre de este año, y puede que surjan vacunas. Lo que sí no va a surgir, y aquí tengo que hacer una crítica también, está en el libro, lo que no va a surgir es una vacuna chilena. ¿Por qué? Porque nosotros hipotecamos la posibilidad de investigar. Primero, porque le destinamos muy poca dinero a la investigación. Segundo, porque le dijimos en un momento determinado, Chile está para salmón, para cobre, pero no para medicina. Y hortofrutícola y otras cosas más, pero no para investigar en medicina. Por lo tanto, la incipiente fábrica de vacunas que teníamos murió el 2000, y posteriormente a eso no queda absolutamente nada. Por lo tanto, Chile solo va a hacer estudios comparativos de vacunas, pero no tiene ninguna posibilidad de producir una vacuna, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Muchas gracias. Muy bien, pues de esta manera, don Eduardo nos va. Permiso. Muchas gracias. Bien, a nombre de la Corporación Cultural de Viña del Mar, agradecemos la presencia de ustedes, sobre todo las personas que nos han seguido online, y particularmente al doctor Oneglio Pedemonte, que nos ha presentado la segunda edición de su libro Derrotados por un virus. Les recordamos que las ventas de este libro son a beneficio de la Fundación Dr. Jorge Kaplan, y que el libro se puede adquirir de distintas formas, y principalmente ustedes lo pueden también obtener en la misma Fundación Cardiovascular Dr. Kaplan y en las instituciones que están adheridas a esta campaña de beneficio. Esperamos que... Sí, doctor, ¿quieres agregar? Yo quisiera, como yo sé que estás terminando, quisiera agradecer y reiterar mi agradecimiento a la Corporación Cultural, a ti, Jorge, porque fuiste el prólogo, que hizo el prólogo de este libro, y que realmente es un extraordinario prólogo. Agradecer a Alex Moya y su pareja, que me ayudó, a mi señora, Marianne, que trabajó conmigo los fines de semana, a la Fundación, a todos los miembros de la Fundación, aquí está Arnaldo, Daniela, que me han apoyado, Vinca, me han apoyado en esta iniciativa, y por supuesto, porque esto no sería posible, a los lectores, que en eso que este libro se difunda. Así que muchas gracias. Gracias. De esta manera despedimos la transmisión online y los esperamos en alguna de nuestras actividades culturales. Muchas gracias.